Es un gusto poder saludarles y darle la bienvenida a Una Voz en el Desierto, una edición más de hoy día, que tenemos jueves 23 de enero. Y quiero referirme, la entrega de hoy día está bajo el título No sois del mundo, pero estáis en el mundo. O quizás personalizándolo aún más podemos decir, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y muchas veces creo que confundimos el verbo ser y estar, que en todos los idiomas es lo primero que se aprende, lo primero que se enseña, el uso del verbo ser y estar. Cuando el Señor dice ser, ustedes no son, en el fondo de lo que está refiriéndose es a la identidad. Pero están tiene que ver con la posición, el rol o la función. Eso puede ser tema para una próxima entrega que es muy interesante. ¿Cómo entendemos nuestra identidad? Bueno, en esto de que estamos en el mundo, es a propósito de las características que está tomando el mundo en que vivimos. Para nadie es un misterio la forma y, en el fondo, la ejecución del nuevo mandato, el segundo mandato de la máxima autoridad del país que todos reconocen que es el que tiene el dominio, el predominio en el mundo entero. Lo que ellos hagan o no hagan tiene repercusión en todas las latitudes. Por eso es que entiendo y quiero referirme en el fondo a nuestra función de que estamos en este mundo. Y a propósito de eso, quiero traer un texto que está en Primera de Crónicas, capítulo 12. Todo el capítulo 12 habla de lo que se llama, o lo que está bajo un solo título que tiene que ver con el ejército de David. Y dentro de toda esa formación que va detallando uno por uno, hay en el verso 32, de los hijos de Isaacar, habla. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eran 200. ¿Qué clase de 200 personas eran estas? Permiso. Son 200 pensadores, 200 encargados de discernir, de entender, de percibir lo que estaba pasando, para definir después las directrices de lo que tenía que hacer el pueblo en su totalidad. A veces he llegado a pensar que en cada iglesia, por ejemplo, debería existir un grupo de hermanos, yo no hablo de 200, pero un grupo de hermanos que estén encargados de discernir lo que está pasando alrededor. Porque muchas veces creo que al interior de las iglesias se produce una inclinación quizás natural de refugiarse, de aislarse, de encapsularse de lo que está pasando afuera. Y eso ha generado históricamente algunos movimientos, por ejemplo. Y creo que esa es la forma incorrecta de entender lo que Jesús dijo, que ustedes son del mundo, pero no están en el mundo. Confundir el ser con el estar, como dije al principio. Entonces, entender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque aquellos que van a las congregaciones, que son parte de los ministerios, los que son parte de las comunidades de fe, ellos viven su vida diariamente en el mundo, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, son las características ambientales que tienen que enfrentar. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo reciben la fuerza, la inspiración, la claridad
para hacerle frente a lo que está pasando. Y al respecto quiero referirme a algunos puntos que son muy simples por lo demás de observar en el mundo en que estamos viviendo. Vivimos en un mundo polarizado y ahora más que nunca se logra percibir la polarización. Lo he dicho muchas veces, aquellos que han entendido como un orden mundial, un gobierno mundial y todo, eso está más lejos que, no sé que nunca, pero está lejos. La realidad dice que vivimos en un mundo polarizado. Y desgraciadamente, en un sentido, podemos hasta decir ideológicamente polarizado. Y ahora lo que se está viendo en el fondo es cómo un sector del mundo reacciona frente a la imposición de otro. Y eso que se ha querido de alguna forma imprimir, aquello que se ha querido instalar en la sociedad de todo el mundo, o mayormente en los países occidentales, ojo con eso también, es precisamente una agenda que ahora se dio la oportunidad para eliminarla, y la han eliminado de una forma impresionante. Por ejemplo, se van a reconocer, dijo el presidente, van a reconocer 2 géneros nomás, masculino y femenino, pero al margen de todo eso es una reacción, porque vivimos en un mundo polarizado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuáles son nuestras ideas? Nuestros fundamentos para hacerle frente a un mundo polarizado. Si usted quiere, puede revisar en el diario BBC, está bajo bbc.com, y en la parte que tiene que ver con el español, pues si quiere también en inglés, pero yo lo leí en español, sale un artículo completo de lo que inspira, y no solamente a esta administración que comenzó de nuevo una nueva etapa en Estados Unidos, sino que ha sido de alguna forma, y dice ahí, hay libros escritos relacionados con eso, todo el fundamento los pilares fundacionales de los Estados Unidos, que tiene que ver con el destino manifiesto. Búsquelo si quiere, si le interesa, en qué consiste y cómo se ha aplicado y cómo se va a aplicar ahora de una forma tan intensa, que por lo demás no es idea de un solo grupo, sino que ha sido idea en general de aquellos que han ejercido roles de liderazgo en los Estados Unidos. Léalo si quiere, búsquelo. bbc.com, en español aparece el destino manifiesto, que es la doctrina, dicen, que inspira al actual presidente en el ejercicio de su poder. Léalo. Entonces la pregunta que viene es, ¿cuál es la concordancia de eso con el mensaje de las Escrituras? Y de eso, y para eso se necesita gente que estudie, que entienda, que conozca. Lo otro que vemos, producto de la polarización, quizás es algo obvio, ¿no? Es la oscilación pendular. Se ha pasado de un extremo al otro extremo. Y ahora, mundialmente, hay una fuerza contraria a todos aquellos que han querido imponer, y en eso tenemos que reconocer que aún al pueblo evangélico, los que predicamos la palabra de Dios, se ha querido imponer, que es, en el fondo, la agenda progresista. Y eso ha llevado a que mundialmente se está generando una fuerza contraria, y es en el fondo una oscilación pendular. ¿Qué concordancia tiene eso con las Escrituras? ¿A quién estamos llamados a predicar?
El Evangelio, ¿a quiénes alcanza? ¿Para quién es? Y muchas veces, desgraciadamente, la iglesia puede ser arrastrada a tomar una posición que se identifique con los polos. Por eso se necesita coraje, se necesita fuerza, claridad, para lo próximo, conocer los fundamentos. ¿Cuáles son realmente los fundamentos de lo que creemos? Que son inamovibles, que demandan un compromiso a toda prueba. Conocer los fundamentos, para luego elaborar los argumentos para hacerle frente a toda esta corriente. Por un lado fue la corriente progresista, cómo enfrentamos el lenguaje con que ellos usan, el relativismo con que plantean las cosas, muchas veces la ignorancia con que lo hacen. Pensaba, mientras preparaba esto, que por ejemplo la ciencia en su rama biológica prácticamente ha sido descartada en cuanto a la información que ellos entregan. Y eso mismo me da la impresión que ha afectado a que la ciencia de alguna forma sea desplazada. Y ya hoy día, por ejemplo, no sé si usted, pero yo aquí por lo menos casi no he escuchado de que la supuesta ciencia viene a apoyar que el hombre evolucionó. De eso acá prácticamente no se escucha. Porque si, me imagino, se le dan crédito a que la ciencia dice algo en un lado, tendrán que darle crédito en que dice algo en otro lado. Y eso prácticamente no se ve. Y unas cosas interesantes que he estudiado acá, que me he enterado, que aquí en las universidades, por ejemplo, cuando forman a los médicos, una de las cosas que están haciendo es que el acercamiento del médico hacia el paciente tiene que considerar en primer lugar su género. Porque ellos han dicho, por las investigaciones que han hecho científicas, que no se puede llegar a un paciente y tratarlo independiente de su género. Tienen que considerar su género para, en el fondo, iniciar, establecer las terapias, por ejemplo. Y así forman a los médicos. Entonces, frente a todo esto, insisto, a lo que estamos viviendo, con todos los puntos que ya señalé, viene el imperativo. ¿Quiénes son los entendidos en los tiempos? ¿Quiénes son aquellos que van a poner la voz de alarma que digan cuidado? Nos quieren arrastrar a posicionarnos bajo una determinada visión, ideología. ¿Quiénes son aquellos que están diseñando los tiempos para establecer que no se puede transar los principios, los valores, la enseñanza de la Biblia y el Evangelio? Que llegue incluso a establecer la fuerza, el coraje y sobre todo conocer los fundamentos para luego, y repito, establecer los argumentos para hacerle frente y seguir predicando a quienes el Señor nos dijo que teníamos que predicar, a quien tenía que alcanzar el Evangelio y entender de que hay cosas que son propias nuestras, que son intransables, que estarán bajo en el fondo, esta atmósfera de presión en todos sus componentes, incluso sus amenazas. Y defender, y con esto termino, uno de los pilares fundamentales que estableció el Evangelio, la Reforma Protestante, aparte de todo lo que es la doctrina, todo el elemento teológico que surgió de la Reforma, pero viene esto otro,
la libertad de conciencia. Lo he repetido muchas veces. La libertad de conciencia, es el derecho a ejercer la libertad a la hora de plantear nuestros argumentos. No estamos para imponerle nada a nadie, pero sí estamos llamados a proponer, a presentar, a llamar a la gente a considerar las verdades del Evangelio. Y para eso necesitamos el espacio para decir libremente, ejercer el derecho a predicar el Evangelio. Muchas gracias por su atención. Aquí abajo están los datos de mi correo electrónico si es su deseo comunicarse conmigo. Hay otros datos personales en cuanto a la tienda de Amazon, si a usted le interesa puede también revisarlos. Le agradezco por su tiempo, cuídese y será hasta una próxima oportunidad.